Hola Mugiwara, bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Si hay algo que nunca se me va de la cabeza, es ese agujero intencional que Oda dejó en silencio cuando se trata de la espada de Roger. Ese hombre fue el único rey de los piratas de la historia. Tuvo un enfrentamiento directo contra Barba Blanca, luchó con Garp decenas de veces, tuvo duelos con Rox de Echebek y, aún así, casi nadie menciona su espada. Y cuando aparece, es solo de reojo. La Ace, un nombre corto, simple, casi demasiado poético para un hombre que sacudió al mundo entero. Creo que eso no es casualidad. Hay algo que Oda se guardó ahí. Hay una idea entera escondida detrás de ese silencio. Y tal vez, solo tal vez, el único que todavía podría revelarlo sea precisamente quien desapareció con el final de la Era Dorada, Scopper Gavan. Antes de revelarlo todo para ustedes, cuento con su apoyo para dejar un like en el video y suscribirse al canal si aún son nuevos por aquí. Vimos a Scopper Gavan solo una vez de forma clara, cuando el flashback de Oden mostró a la tripulación de Roger en acción. Siempre estaba al lado de Rayleigh, callado, pero atento. El tipo de personaje que parece haber sido reservado para aparecer en el momento justo, y no antes. Y creo que ese momento se está acercando, no porque sea solo otro ex compañero de Roger, sino porque tal vez, solo tal vez, sea el guardián final de algo que incluso Rayleigh prefirió no cargar, la espada del rey. Porque, si lo pensamos bien, la presencia de espadas legendarias en One Piece nunca es solo estética, llevan historias. Enma carga el peso de un reino entero destruido, y fue entregada a Zoro como herencia directa. Yoru es la hoja de la soledad, del orgullo frío, y Mihawk la lleva porque representa eso. Shusui, cuando fue dada a Zoro, trajo consigo el reconocimiento de un pueblo, y la Nidai Kitetsu, que Luffy sostuvo por juego, reaccionó de inmediato con un peso que ni el propio Tenguyama esperaba. Es decir, las espadas tienen voluntades, tienen destinos, y la Ace de Roger no iba a ser la excepción. El nombre ya dice mucho, Ace, y es ahí donde creo que Oda quiso empezar a tejer una conexión simbólica, porque el nombre del hijo de Roger es Ace, y el de la espada también. Tal vez, quién sabe, la espada fue nombrada así después, o incluso antes, y el nombre del hijo fue un homenaje a lo que ella representaba. Un fuego que atraviesa generaciones. Y lo más curioso es que Luffy, sin saberlo, también carga con ese nombre en los puños, en el alma, en el grito que dio en Marineford cuando lo perdió. Y por eso creo que la espada Ace, la de Roger, será entregada a Luffy, porque no tiene sentido que siga desaparecida mientras el heredero de la voluntad de Roger anda por el mundo con un sombrero y una fruta que se volvió leyenda. ¿Pero por qué Scopper Gavan? La respuesta quizá esté en la forma misma en que desapareció. No reapareció con Rayleigh en Sabaody, no fue al funeral de Ace, no se involucró en la guerra de Marineford, y ni siquiera durante el timeskip vimos una sola sombra de él. Para mí, eso demuestra que está en una misión, en espera, tal vez, quién sabe, cuidando algo que no puede caer en manos equivocadas, algo que solo puede ser entregado cuando llegue el momento justo. Y ese momento no estaría determinado por la fuerza, sino por la presencia, por el sentimiento, por el mismo brillo que Roger tenía en los ojos cuando decidió dejar de buscar poder y empezó a buscar respuestas. Y si hay alguien que puede cargar con ese brillo hoy, es Luffy. Es el único capaz de unir a personas que ni se entienden. Hizo que Crocodile ayudara en Impel Down. Hizo que Law se volviera aliado sin siquiera pedírselo. Hizo que Yamato lo mirara y viera a un nuevo Oden. Y ahora tiene una tripulación que es el reflejo de todo en lo que Roger creía, no en nombres, sino en esencia. La fe de Usopp, el corazón de Nami, el orgullo de Robin, la música de Brook, el honor de Zoro, la dulzura de Chopper, todo eso es lo que convertía al barco de Roger en un hogar y no en un arma. Así que creo que Gavan está esperando eso, el momento en que el nuevo rey no solo sea fuerte, sino esté completo. Y ahí es cuando la espada vuelve, tal vez guardada en alguna isla olvidada, tal vez envuelta en una protección de Haki que solo alguien con presencia de conquistador pueda atravesar, tal vez entregada de mano en mano, en un momento simple, como cuando Rayleigh solo miró a Luffy y entendió que no necesitaba más instrucción. Creo que Gavan mirará a Luffy, verá el mismo espíritu que vio en Roger y se la dará, sin ceremonia, sin mucha explicación, solo diciendo algo como: Roger quería que ella encontrara a la persona correcta. Creo que llegó la hora. Y lo más hermoso de todo es que Luffy quizás ni siquiera la use, porque Luffy no es espadachín, y tal vez la espada de Roger ni necesite ser usada. Tal vez su
su verdadero sentido no sea cortar, sino simbolizar. Igual que el sombrero de paja, igual que la sonrisa, igual que la risa al final del mundo, puede ser la prueba final de que Roger existió y de que su voluntad continuó, no en otro pirata, sino en alguien que eligió seguir el mismo camino por razones completamente distintas. Y vuelvo a algo que me hace pensar desde hace tiempo. Nunca vimos a Roger usar la espada en una batalla real, solo lo vimos sosteniéndola. Siempre está ahí, como una extensión de su presencia, pero nunca es el centro. Quizá porque el verdadero poder de Roger no estaba en la hoja, sino en el espíritu. Y Luffy es exactamente eso, un luchador que nunca dependió de armas, que transforma incluso la goma en una fuerza suficiente para estremecer al mundo. Y aún así, creo que la espada llegará a él, no para ser usada, sino para que el mundo vea que ella lo eligió. Y cuando eso ocurra, tal vez el mundo entero comience a moverse otra vez, porque las leyendas resurgen cuando los símbolos olvidados son recuperados. Los Gorosei, tal vez, que saben exactamente lo que representa esa espada, podrían intentar interceptar, podrían enviar a los caballeros de Dios, o incluso a Saturno, que vio de cerca lo que Roger hizo, y cuando vean esa espada otra vez, en manos de ese chico que sonríe incluso cuando todo se derrumba, tal vez se den cuenta de que el ciclo está a punto de cerrarse, y que el silencio de siglos tendrá que romperse. Pero hasta que eso ocurra, todavía queda un camino. Luffy aún tiene que reencontrarse con alguien que conoció a Roger en persona, alguien que vio de cerca lo que esa espada podía hacer, y que sepa dónde está ahora. Alguien como Shanks tal vez, o incluso el propio Gavan, que quizá haya estado esperando años por ese reencuentro. Y cuando ocurra, no será con explosiones, será con una mirada, con ese tipo de reconocimiento que no necesita palabras. Porque la espada no es solo metal, es promesa, es pasado, y ahora tal vez, solo tal vez, esté lista para convertirse en futuro. Si hay algo que Oda tal vez sepa hacer con maestría, es esconder lo obvio detrás de la simplicidad. Y creo que ese es precisamente el motivo por el cual la espada de Roger, la Ace, nunca ha recibido mucha atención. No es solo una hoja olvidada, ni un adorno de un pasado legendario. Tal vez, y aquí entra la fuerza de lo que siento, sea el último lazo entre aquello en lo que Roger creía y lo que Luffy está a punto de hacer. Porque si hay un hilo que une todo lo que el mundo teme, es la voluntad. Y la Ace, como símbolo, puede ser el ancla de todo eso. Cuando pensamos en armas poderosas en One Piece, el enfoque suele ir hacia el lado más técnico. Frutas que destruyen continentes, armas ancestrales capaces de cambiar los mares, leyendas ocultas en el centro del mundo. Pero tal vez esta espada no encaje en ninguno de esos moldes. Tal vez sea poderosa por su peso simbólico, por representar algo que el mundo ya no quiere ver, un rey que no se arrodilla. Y por eso creo que Gavan la guardó en silencio, porque, a diferencia de Rayleigh, que mantuvo su posición de consejero, o de Shanks, que se convirtió en un emperador, tal vez Gavan eligió desaparecer para proteger algo que no podía ser revelado antes de tiempo. Y ahora, con Luffy siendo reconocido como uno de los Yonkou, con su recompensa prácticamente gritando al mundo que él es el próximo rey de los piratas, con el despertar de su fruta, revelando que su poder está directamente ligado a la libertad y a la alegría. Tal vez, quién sabe, este sea el momento en que Gavan reaparezca. Y no aparecerá por nostalgia, ni por deber, aparecerá porque es la hora de la entrega. No solo una entrega física, sino una transición de eras, un paso de responsabilidad, porque Ace, a diferencia de Enma o Shusui, tal vez nunca tuvo sed de sangre. Tal vez fue una espada que reflejaba exactamente quién era Roger. Alguien que reía frente al caos, que desafiaba sin agredir, que entendía la fuerza pero prefería el camino del misterio. Y por eso desapareció, porque el mundo de ahora, con sus gobiernos desesperados y sus narrativas construidas, tal vez no esté listo para ver brillar esa hoja otra vez. Y por eso creo que Gavan esperó, tal vez en el BAF, tal vez en alguna isla donde el tiempo parece no pasar, tal vez incluso en East Blue, observando desde lejos. Y hay un detalle que no me puedo sacar de la cabeza. El hecho de que la espada se llame Ace no puede ser una simple coincidencia. Oda no desperdicia nombres así. Y el hecho de que el hermano de Luffy lleve ese nombre, que se haya adelantado y haya abierto el camino con su propio sacrificio, puede ser el último empujón para que Luffy acepte la espada sin dudar, porque si fuera antes, tal vez la rechazaría, tal vez diría que no la necesita, pero ahora, después de todo lo que ha vivido, tal vez entienda que Ace no es solo una espada, es un tributo, es un recordatorio, y más aún, es un eco de lo que perdió, y es ahí donde entra el verdadero impacto de esta entrega, porque no va a convertir a Luffy en un espadachín, eso nunca
nunca fue él, pero tal vez, solo tal vez, muestre al mundo que el rey ha regresado y que el símbolo que estaba perdido ahora ha sido restaurado. Los aliados lo entenderán, los rivales se estremecerán, los enemigos, sobre todo los más viejos, aquellos que vivieron en la época de Roger, lo recordarán. Y eso puede convertirse en una pieza crucial en el tablero, porque cuando Shanks vea esa espada otra vez, tal vez se dé cuenta de que el momento que esperaba finalmente ha llegado, y cuando los Gorosei lo sepan, tal vez se reúnan para decidir qué hacer ante lo imposible, porque ellos saben lo que representa esa espada, y más aún, si la espada guarda algún secreto, como una inscripción oculta, un mensaje de voz como los Poneglyphs, o incluso una reacción al Haki del Conquistador, entonces su entrega puede desencadenar más que recuerdos, puede desencadenar una respuesta, una pista, una dirección. Porque Roger era ese tipo de hombre, sabía que no podía cambiar el mundo con sus propias manos, así que plantó pistas, dejó herederos, semillas, y tal vez, quién sabe, la espada sea una de esas semillas. ¿Y Gavan? ¿Dónde entra después de eso? Creo que su papel no termina con la entrega. Tal vez sea uno de los últimos que sabe lo que realmente ocurrió en Lost Tale. Tal vez tenga recuerdos que ni Rayleigh quiso revelar. Tal vez guardó silencio porque creía que el mundo aún no estaba listo para escuchar. Pero con Luffy preparado, con el mundo en colapso, con los D moviéndose, tal vez sepa que el momento ha llegado. Y tal vez, después de la entrega, decida seguir a Luffy como el último guardián de la memoria de Roger. O tal vez no. Tal vez desaparezca otra vez, aliviado por haber cumplido su misión. Pero hay algo que sí creo. El impacto de su presencia será tan fuerte como el contenido que trae. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el video tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo video y hasta entonces, que la suerte esté siempre de tu lado. Hasta la próxima.